Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a la licenciada en Comunicación, María Victoria Bourdieu. Gracias por venir, Victoria. No, al contrario, muchas gracias. Realmente es un placer estar con ustedes y poder comentar un poco de mi trabajo. A propósito de una publicación suya titulada Pasión, Heroísmo e Identidades Colectivas, un recorrido por los últimos 25 años de la telenovela argentina, le vamos a pedir que nos hable de la telenovela en general y de la Argentina en particular. Victoria, el texto recupera a la telenovela como género, ubicada histórica y socialmente en la Argentina. ¿Qué periodos toma y con qué propósitos? Bueno, te cuento, se trata de una publicación en el marco de una colección de Perdóname que 25 te libros. interrumpa, le pedimos al director que la tome. Ah, pero cómo no, muchas gracias. Es uno de, el número 20 tiene que ver con que es el ejemplar 20, el tomo 20 de una colección de 25 libros que fueron propuestas por la Biblioteca Nacional y la Universidad General Sarmiento para conmemorar los 25 años de democracia. Esta es una colección que salió en el año 2008. Tomamos distintos temas y yo me propuse trabajar sobre telenovela estos 25 años transcurridos hasta el 2008 y fue un objeto de estudio de lo más interesante. La telenovela es un género televisivo que es famoso y además sumamente productivo industrialmente en Latinoamérica. Sin embargo, tiene particularidades y en el caso de la Argentina era lo que me proponía ahondar respecto de cómo se situaba histórica y geográficamente en los 25 años transcurridos de democracia y en especial cómo proponía el relato del pasado, ¿no? De la memoria social. Y descubrí cosas interesantes que son apenas un esbozo en ese pequeño libro, pero que me permiten hoy seguir trabajando sobre un género tan interesante como es la telenovela y la ficción televisiva en general. Recién manifestabas la telenovela es un género. Teleteatro y telenovela, ¿son dos géneros con matices diferentes? Yo propongo que es el mismo género que ha sufrido algunas modificaciones con el tiempo. Porque el surgimiento de lo que hoy llamamos telenovela ocurre, por supuesto, con el inicio de la televisión en Latinoamérica, especialmente en el Caribe. Pero Perdóname, yo dije dos géneros, ¿no? En realidad lo que quería expresar si era un género con matices exacto, es diferentes. un género con matices diferentes que tienen que ver con su historia inmediata. Por los 50, cuando aparece la televisión, aparece el teleteatro. Y viene con una raigambre de radio donde lo que se escucha ver el radioteatro. Entonces su nombre se debe a posiciones estáticas, era más un teatro televisado que una novela como la entendemos hoy con distintos escenarios, con distintos movimientos y cámaras exteriores. A partir de fines de los 80, mediados los 80, empezamos a llamarlas telenovelas. Sin embargo, es el mismo género que ha evolucionado, por lo menos desde mi punto de vista. No hay una contraposición entre un teleteatro y telenovela. Es lo mismo, con lo que la tecnología y las posibilidades le han dado para hoy ser una telenovela que va mucho más allá de lo que era originalmente cuando la televisión era en vivo, no se podía grabar y había que salir a hacer lo que se podía. Incluís en la obra la crítica de Irma Roy al teleteatro allá por 1967. ¿Por qué considerás que la mirada de la actriz no era ingenua? ¿Y cuáles eran las expectativas con este género? Los años 60, para poner en contexto, fueron años revolucionarios a nivel mundial. Este, Solo para recordar, los hippies en Estados Unidos, toda una movida de volver a las fuentes y de apartarnos de los imperialismos, aquello que aparecía fuertemente, especialmente en la juventud. Irma Roy, además de ser una excelente actriz y muy bonita y famosísima por los años 60, ha sido una mujer militante fuertemente en toda su trayectoria artística. Yo creo que ella no era ingenua porque entendía
que el papel de la telenovela o del teatro, como se decía en ese momento, era fundamental para que los individuos, especialmente las mujeres, que eran el público de la telenovela, pudieran despertar de un estado de dominación que implicaba un género donde el sueño mayor era encontrar el príncipe azul. Yo considero, estoy segura, que Irma Roy tenía muy claro que había otras posibilidades muy grandes para las mujeres que se abrían, y ella apostaba que el teleteatro pudiera abrevar y fortalecer esos caminos, y no que solamente vía matrimonio uno podía llegar al éxito en el caso de las mujeres. Dicho así en forma coloquial, convocaba a las mujeres a dejar de ser Susanitas. Exactamente, yo creo que lo ha hecho pese a haber sido una enorme actriz de telenovela. Sin embargo, solo para recordar, su mayor éxito en este género fue Simplemente María, que es, si bien una telenovela del estilo más tradicional, es una mujer que se hace sola. A partir de su maternidad soltera y demás, ella logra imponerse, no solo exitosamente económicamente, sino también como persona. Toda una revolución para una revolución, y como telenovela argentina fue sumamente reconocida y exportada ya por los 60. Y creo que Irma Roy, con ese salto, por supuesto, se posicionó como gran actriz de telenovela, pero con un pensamiento crítico muy interesante de lo que hacía el teleteatro con las argentinas. Victoria, entre los estilos que se analizan en esta publicación se encuentra el moderno. ¿Cuáles son las características de ese estilo? Sí, distintos analistas de medios, algunos de los más reconocidos, plantean en diferentes periodos diferentes estilos de telenovela. Yo tomé en ese libro la propuesta que hace Oscar Steinberg para la telenovela argentina, que habla de 3 estilos claramente delimitados, aunque pueden estar simultáneamente al aire. Él plantea la telenovela tradicional, que es la típica, donde las pasiones son efervescentes, el amor es incondicional y los personajes son sumamente estereotipados. Luego viene el moderno, que es sobre el que vos me estás preguntando, donde aparece más la cuestión social contemporánea. Y creo que si lo ejemplifico para aquellos que tengan un poquito más de 35 años, con una telenovela se entiende bien. Rolando Rivas Taxista, para mi gusto, es el exponente de la telenovela moderna más paradigmático, porque este personaje, que obviamente era taxista, mientras va manejando, incorpora personajes de la vida cotidiana de la sociedad que suben a su taxi y le cuentan cosas que están pasando. Entonces, eso es incorporar parte de lo que ocurre en la sociedad. Y por último, en los años 90 aparece el estilo postmoderno o neobarroco, como le dice Oscar Steinberg, que es un estilo que se aparta de la exterioridad y se plantea en escenarios cerrados, donde la realidad social externa golpea poco o prácticamente nada. Oscar Steinberg propone eso porque él termina de escribir en los 90. Yo creo que después tuvimos estilos diferentes. De lo más interesantes para el análisis, especialmente del pasado, como estos que directamente incorporaron como temática la problemática social. Y como referente primordial puedo hablar de Montecristo o de Vidas Robadas, donde la problemática social contemporánea no solo aparece como en Rolando Rivas, sino que directamente es el tema de la telenovela. Claro. Vos sabés que en lo personal prefiero consumir, en referencia a este tipo de productos, aquellos donde la trama está indeterminada y el final también. Es, si se quiere, diametralmente opuesto o contrariamente opuesto a lo que vos sugerís para este tipo de productos. ¿Considerás que puedo calificar como un televidente de novela? Sin duda, sin duda. Todos calificamos porque además todos tenemos la capacidad de reconocer el género inmediatamente. Es cierto que en el caso de la telenovela, como creo que en la mayoría de los géneros, pero especialmente en la telenovela, hay una condición que tiene que ver con la expectativa del público. El público espera que termine bien.
y ese terminar bien implica que la pareja protagonista esté junta y, si es posible, con un matrimonio celebrado en lo posible, no necesariamente ya en una iglesia, pero sí con todas las pompas y con todos los festejos necesarios. Es cierto que, sabiendo que esto termina de esa manera, el público podría no interesarse por la historia. Sin embargo, lo que le interesa al público son todas esas vicisitudes que pasa la pareja, que en algunos casos son extremas y dolorosas y difíciles de remontar. Y creo que lo que gratifica al público de telenovela es ver el modo en que pueden sortearlas. Desde lo arbitrariamente caído del cielo, que les allana el camino, hasta el esfuerzo que hacen los protagonistas para poder estar juntos. Pero desde ya que todos calificamos para ver telenovela, especialmente las que se van generando, porque yo creo que rápidamente van apuntando a un público mucho más diverso y, si bien es difícil, de distintas edades, distintas generaciones. Antes el público estaba mucho más cerrado en la mujer de mediana edad, 30, 35 años, que se hacía un ratito entre las tareas de la casa. Hoy las telenovelas están en prime time cuando estamos cenando, y me parece que tienen que buscar la manera de atrapar a todos los públicos, más allá de que sepan cómo va a terminar. A partir de 1980, las novelas o telenovelas podemos decir que empiezan a sufrir o a padecer lo que se conoce como censura. Se le impone límites a la trama. ¿Qué periodos identificás vos como los más oscuros en este sentido? Sí, sin duda, la última dictadura militar o cívico-militar ha sido el periodo más evidente de censura en muchos sentidos. Digo evidente porque la censura existía, aunque no estuviera escrita, donde los productores, los autores, los actores... Tato se hizo famoso, pero no el cómico. Los jóvenes no lo conocen. El Tato de la Tijera, el que claro. cortaba las películas, y por supuesto lo que quedaba, el producto era inentendible. Y en el caso de las telenovelas, no solo era a sottovoce la cuestión de la censura, sino que por escrito, lo que era la Secretaría de Información Pública en ese momento, creada por la dictadura, establecía pautas donde la telenovela tenía que tener determinadas características, tenía que tener una sola pareja, no podía hablar de adulterio, no podía hablar de una serie de cosas que son propias de la telenovela, porque si no, no existe como historia. Además de poner límite a cuántas podía emitir cada canal. Con lo cual, eso no lo sabía. Sí, en un momento dado, por el 80 no podía emitir más de 2 telenovelas diarias, y una de ellas debía ser en el horario de protección al menor. Con todo esto, es obvio que la posición de la dictadura lo que proponía era modificar la sociedad desde su propia impronta cultural, pero además lo que logró, lamentablemente, fue desmantelar la industria de telenovela. Argentina, por fines de los 70 y comienzos de los 80, tenía una industria de telenovela pujantísima, técnicos de lo más formados, creativos autores, que a raíz de esta censura y de esta imposibilidad de generar sus productos, fue achicándose notablemente, dando la posibilidad, en buena hora para ellos, de que se expandiera enormemente la industria mexicana de telenovela o la brasileña, y la argentina siempre estuviera en un intento de salir, y le costó mucho. Yo creo que ha logrado, ha hecho cosas interesantes, pero esa fuerte limitación de la dictadura difícilmente se haya revertido en nuestros días. ¿Sabés que me interesó el dato sobre la venta de los televisores a color? Y también el análisis que efectuaste y la metáfora que usaste. Contanos, por favor. Sí, es efectivamente una metáfora, no puedo sostener científicamente la hipótesis que planteo. Sí, de fuentes y datos de lo más reconocibles y que están sugeridos en el libro, sabemos que en 1981, cuando aparece la televisión color en Argentina,
la venta de televisores crece en 1100% en 3 años. Este es un dato incomparable con cualquier otro país que haya iniciado su transmisión en color. En Brasil, este mismo crecimiento de 1100% le lleva 10 años. En Japón, al que menos le lleva, 5. O sea que en Argentina fue increíble la compra de televisores rápidamente, más allá de que estamos en un proceso inflacionario donde era muy difícil acceder a bienes caros como en ese momento era un aparato de televisión color. Lo que yo esbozo como absoluta metáfora es que quizás la expectativa de la gente para poder ver en colores, que implicaba recuperar la democracia en ese momento, invitaba a la posibilidad de que ese televisor fuera una ventana al mundo que le había sido cerrado a partir de la violencia, la censura que había impuesto la dictadura. Es una metáfora. Quizás otros detractores de mi metáfora podrían decir todo lo contrario, que en realidad lo que querían era evadirse de esa realidad y ver algo que no pudieran contrastar con la barbarie que se había vivido acá. Pero yo opino que no, que había expectativas, de hecho estoy segura que había expectativas muy importantes relacionadas con la posibilidad no solo de ver color, sino de ver la realidad, que había sido cerrada por la censura. Si bien el texto ofrece información suficiente sobre algunos rasgos de la telenovela, también detalla características especiales o particulares de algunos países. ¿Querrías hacer alguna descripción sobre eso? Sí, encantada. Es cierto que la telenovela es un género universalmente reconocible y que gira siempre alrededor de una pareja heterosexual, quizás en algunos lugares un poco menos, pero heterosexual que consuma su matrimonio como fin de la historia en una felicidad total. Hay características en distintos países que las hacen reconocibles al público en general. Las telenovelas mexicanas son... Las mexicanas. Claro, las mexicanas son fácilmente reconocibles. En la tarde de la televisión abierta las encontramos. El amor es pasional, los personajes se viven de maneras opuestas. Los nombres de los personajes. Los nombres, Luis Alberto Gonzalo y demás. Las estéticas de las actrices y de los actores son muy reconocibles. En el peor de los sufrimientos, la protagonista no pierde el color de los labios, cosas por el estilo. Este es el melodrama clásico que detentan las mexicanas y que son una impronta moral. Las cosas se hacen de este modo y, aunque duela, hay que hacerlas de esta manera. Es como que signa el modo en que debe ser y deben hacerse las cosas. La otra gran vertiente de telenovela latinoamericana, que es Brasil, es más colorida, es más desprejuiciada. Aquí no hay tanto melodrama, aquí se vive la vida, se vive el cuerpo, se vive la estética de otra manera. Y es menos dogmática, ¿no? Los personajes no son blancos blancos, negros negros. Aquí hay una posibilidad de interactuar de manera que la heroína, y lo vimos en Avenida Brasil recientemente, tenga algunos visos de maldad, aunque más no sea por una venganza. Brasil es colorida, es dinámica y tiene un nivel de producción que creo que ninguna otra... Superlativo. Sí, superlativo, porque lo hace la misma O Globo. Colombia lo que tiene es una idea de experimentar con temas, con colores, con texturas, y así tenemos una heroína fea, como era Betty la Fea, o un hombre que tiene un problema de salud, ostensiblemente como protagonista. Esas cosas que hace Colombia y que sorprenden, y por eso son capaces de poner un éxito como fue Betty la Fea, una de las últimas telenovelas más vendidas en el mundo, tanto su formato como sus contenidos, la hace interesante. No todas tienen esa capacidad, pero sin embargo ellas experimentan. Y la Argentina tiene un tramo mucho más de costumbrismo, ha tenido, va variando, el barrio, la familia, esta cosa más costumbrista, con altísima calidad técnica y que, insisto,
cuesta y ha costado y seguirá costando ponerla en el lugar que realmente le correspondería, porque los equipos técnicos han sido desmantelados ya hace varias décadas y se están conformando nuevos. Claramente se han conformado nuevos desde las productoras independientes. Ayúdame con esto. Me interesa conocer el fenómeno de la mediatización y su relación con la venta internacional de productos audiovisuales. ¿Qué es una sociedad en vías de mediatización? Sí, una sociedad en vías de mediatización es aquella en la que en un punto nodal de su trayectoria empieza a incorporar las representaciones que hacen los medios de lo que ocurre como si fuera lo que ocurre. Eso sería más o menos lo que es las vías de mediatización de una sociedad. Pensaba en algún trabajo que hice recientemente que yo creo que ya llegamos a ser sociedades mediatizadas nosotros. Sin embargo, es un proceso inacabado. Esto sigue interfiriendo, y no es una interferencia, en realidad es un modo de vida que tenemos como sociedad, y creo que cada vez más. En su momento la televisión, la radio, los diarios, eran el modo en que las sociedades se mediatizaban. Hoy en día, a nivel pantallas, tenemos los teléfonos, los smartphones, los iPads, las computadoras. Tenemos un acceso a la información mediatizada muy superior al que tenemos con el cara a cara. Con lo cual creo que, si bien es un proceso que nunca termina, el de la mediatización, hemos llegado a un estándar de mediatización que nos puede hacer afirmar que las representaciones de la realidad que hacen los medios son un poco la realidad que nosotros entendemos que existe. Y ese sería el camino, y creo que no hay sociedad hoy en día que esté ajena a ese proceso de mediatización. Dicho esto, ¿qué es esta cuestión de la venta mundial de estos productos? Efectivamente, a tal punto la mediatización es importante que se han generado muchos y muy importantes mercados de venta de contenidos y de formatos televisivos donde se comercializan telenovelas, comedias, lo que sea, en todas sus vertientes. Lo que es interesante de esta comercialización es que, incluso tomando todos los resguardos habidos y por haber de compradores y vendedores, nada garantiza el éxito en otro país, por más que haya tenido éxito en el de origen. Y eso es interesante porque nos habla de todavía diferencias entre las sociedades que son nuestras identidades propias. Por eso el título de las identidades colectivas, que tiene que ver con que lo que funcionó acá quizás no funciona en otro lado, o funciona diferente, o hay que cambiarle el contenido de la historia para que el otro público se apropie de esa nueva historia. Y en definitiva termina siendo una nueva historia, no es la original. Entiendo. La publicación rememora las telenovelas adolescentes y también infantiles. En este caso, las telenovelas ¿mantienen las características que las destinadas al público adulto? Aparecen por los 80 historias, y creo que la primera, no me atrevo a afirmarlo, fue Pelito. Estos grupos de jóvenes niños que viven en determinadas condiciones y que van haciendo sus experiencias de vida lentamente. Me cuesta asimilarlo como telenovela, en tanto, por definición, la telenovela tiene una pareja que tiene que constituir una formalización de su enlace en algún momento de la historia. En el caso de las telecomedias adolescentes e infantiles, lo que ocurre son historias corales, porque son muchos integrantes del grupo, que van definiendo sus amistades y demás. Yo postulo en la publicación que han sido también una herramienta de un modo de formar la ciudadanía adolescente en pos también de soportar y administrar un pasado violento. En este caso, yo creo que el principal objeto de las telecomedias juveniles de antaño era el de el que mantenía como primacía los valores de la amistad, de la solidaridad, del cariño, del jugarse por el amigo,
siempre, siempre tratándose de pares. Después la telenovela juvenil fue variando y se fue más a la magia, a lo espiritual, y hoy en día hemos tenido grandes exponentes de la mano de la producción de Cris Morena, de telenovelas, perdón, de telecomedias adolescentes. Decime, ¿cuál es la diferencia entre telenovela y telecomedias? Con mucho gusto intentaré hacerlo. A ver. Bueno, la telenovela la definimos como esta historia que tiene enormes contratiempos y altibajos para que se formalice la unión entre una pareja única y protagónica, más allá de que alrededor tiene otras historias y condimentos. El caso de la telecomedia es como decía, una historia donde no existe un único protagonista, sino que son muchos protagonistas que interactúan, se sostienen, se enfrentan, y la capacidad de la telecomedia en este caso es que uno se identifica con cualquiera de esos personajes, ¿no? Y pretende seguir la historia de uno y soporta la de los demás. No necesariamente tienen como final feliz el matrimonio, aunque pueden tenerlo, y las vicisitudes son compartidas, o sea, los contratiempos son compartidos, no son casi exclusiva historia de los protagonistas. Esa sería la mayor diferencia entre la telecomedia y la telenovela en términos generales. Creo que el ingrediente fundamental de la telenovela contra la telecomedia es el melodrama. En la telenovela se sufre y hay que mostrar que se sufre. En la telecomedia se puede sufrir, se puede divertir. Es más light. Es más light. Y a tu criterio, ¿qué telecomedia o telenovela parodió mejor la realidad argentina? Hubo casos interesantísimos, sigue habiendo, en algunas producciones de hoy en día vemos cuestiones que ocurren en la realidad, así en los intersticios, y nos reímos porque identificamos claramente el guiño, pero hubo una, allá por 1984, que alguien recordará, que era Historia de un trepador. Era una comedia escrita por Hugo Moser, si mal no me equivoco, que protagonizaba Claudio García Satur, que era un ejecutivo o no sé, el inicio de un ejecutivo que quería trepar y no medía costos para trepar en una empresa privada. Y había un empleado del jefe de él que era un asesino a sueldo y que estaba protagonizado por Guillermo Francella magistralmente. Me parece que parodió la realidad, ahora que tenemos oportunidad de leerla, porque tenía que ver con esa sociedad entre las enormes empresas, la violencia, y la complicidad de la sociedad que venía a ser García Satur, para soportar el enorme sufrimiento que sufrió el pueblo argentino a partir de la dictadura. Era la sociedad entre la violencia del asesino a sueldo, el empresario que lo contrataba y este hombre que quería trepar a costa de lo que fuere, por más allá de que la violencia haya sido el signo de esa posibilidad de trepar. Me parece que parodió excelentemente bien esa realidad, pero también tengo que decir que fue tan inmediata la dictadura que creo que no la supimos leer. Y continuando con tu mirada personal, ¿considerás que en nuestro país la realidad supera la ficción de, por ejemplo, la telenovela, ¿no? A veces parece que sí. O sea, si uno ve historias individuales, creo que todos nosotros debemos tener algún episodio en la vida que supera a la ficción, especialmente de la telenovela. Sin embargo, es cierto que uno no sabe qué copia qué cosa, si la ficción copia la realidad o la realidad copia la ficción. Y es una incertidumbre. Y como decíamos antes, esta cuestión de la mediatización, llega un momento que uno pierde de vista qué es realidad y qué es ficción. Un género que recoge esa duda desde el vamos es el reality show, donde uno supone o sabe que están guionados y sin embargo sigue pensando que la reacción es espontánea. Creo que hemos perdido la posibilidad de diferenciar realidad y ficción drásticamente como sí se podía hacer antes.
Para finalizar, Victoria, estás escribiendo tu tesis doctoral. ¿Podríamos conocer algo acerca de esa publicación? Sí, sí, trata obviamente de ficción televisiva como corresponde, pero me interesó analizar especialmente las producciones de Polka desde su creación hasta el año 2012, porque me interesa como paradigma de productor independiente. Si bien existieron siempre producciones independientes en Argentina de mayor o menor relevancia, Polka tiene características muy particulares que la hacen un objeto de estudio de lo más interesante, porque se genera en plena crisis del tequila, allá por el 94, donde Adrián Suar se propone un piloto que no es otra cosa que Poliladron, con su socio blanco, no me acuerdo el nombre, y generan el piloto de una tira semanal en ese momento, Poliladro, pero que bien podría acercarse mucho a la telenovela porque termina siendo una historia de amor fuerte. Y de aquel piloto termina siendo lo que es hoy, con una trayectoria interesantísima, con producciones, contaba hasta el 2012 50 producciones en el mercado interno, coproducciones en el exterior. Me parece que es un caso paradigmático de especialización en la realización de ficciones televisivas que nos habla no solo de cómo cambió el producto televisivo, sino de cómo cambió la forma de generar una empresa exitosa. Por eso me aboqué a ese trabajo, que está apenas iniciándose, pero me parece que vamos a tener resultados interesantes. Espero que hayas estado cómoda. Gracias, Victoria. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.